Simetría cilíndrica. Para la descripción de la simetría cilíndrica, lo primero que tenemos que nosotros escoger es qué. Cuando tenemos una simetría, ¿qué es lo primero que escogemos? Digámoslo así como la forma. Pero matemáticamente, ¿qué fue lo que nosotros primero escogimos cuando estábamos viendo simetría esférica? El radio. El volumen. No. Piensen otro poquito. El volumen no, porque una carga puntual no tiene volumen, ¿cierto? No tiene dimensiones. El radio. El campo. Tampoco. Estamos hablando de simetría, simplemente la simetría. No estamos hablando de la física todavía, simplemente es un factor geométrico. Recuerden que yo les expliqué, puede haber simetría física o simetría geométrica. Por ejemplo, este triángulo, si yo dibujo un triángulo equilátero y usted este triángulo lo rota 120 grados, digamos que estos son los centros de gravedad del triángulo. Usted este triángulo lo rota 120 grados, le vuelve a dar el mismo triángulo. Usted lo rota 120 grados aquí hacia la derecha y aquí lo rota 120 grados hacia la izquierda, le vuelve a dar el mismo triángulo equilátero. Esto no tiene que ver nada con la física, absolutamente nada. Esto tiene que ver con la geometría del triángulo equilátero, ¿cierto? Tiene que ser equilátero para poder que tenga simetría, ¿sí o no? Entonces, lo propio con respecto a la simetría, lo propio, por ejemplo, si usted tiene un cuadrado, del lado L, ¿cuántos grados tiene que rotar usted este cuadrado para que sea invariante? ¿180? Si lo rota 180 es invariante, pero lo puede rotar por un ángulo menor. 90. 90. 90, profe. Sí, señores. Si usted rota este cuadrado 90, 90 grados. entonces 90 grados también es un ángulo de simetría para este cuadrado. Aquí les estoy enseñando una de las ramas matemáticamente más elaboradas que tiene la física y no he escrito ni siquiera un número. Que es una rama de la física que estudia la simetría. ¿Alguien sabe cómo se llama? No, señor. No, No, señor. profe. Liliana, ¿cómo se llama la rama de la física que estudia la simetría? No, profe, no recuerdo. Se llama teoría de grupos. Un grupo es un conjunto de normas que obedece un sistema, un objeto o algo que tiene una determinada simetría.
Les voy a colocar un ejemplo. El ejemplo del triángulo es 1. El ejemplo del triángulo es, por ejemplo, el triángulo es un objeto que tiene una simetría de forma tal, un triángulo equilátero, que si usted lo rota 120 grados, vuelve a obtener lo mismo. Entonces la simetría tiene que ver con usted cambiar cosas o rotar cosas o trasladar cosas y realmente obtener lo mismo. Entonces, el ejemplo más claro que nosotros tenemos de la simetría en física es, por ejemplo, la relatividad. Supongamos que usted tiene, aquí hay un observador. Este es, por ejemplo, Danilo. Y Danilo está observando un experimento acá. Y entonces él tiene aquí una carga eléctrica. Una carga puntual, y ve que esa carga puntual está experimentando un campo eléctrico, por lo tanto, está experimentando una fuerza F igual a la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? Y resulta que aquí vamos a dibujar a Orlando. Orlando va en una patineta. Orlando, ¿a usted le gusta montar patineta o no? Sí, señor, pues sí, eso tengo. Yo también montaba mucho patineta hasta que una vez me costalié. ¿Hasta con una vez qué, profe? Me costalié. ¿Ustedes saben qué significa eso? Es una ¿Qué es palabra paisa. costalia? Me, No, será caerse. Paisa, Se como- cayó. me caí y me aporrié. Y la cabeza me quedó como medio torcida y la nariz también. Entonces este es Orlando y va montado sobre esa patineta, ¿sí o no? Orlando viaja a una velocidad v. Entonces Orlando también quiere medir, digamos, la fuerza sobre esa carga. Más sin embargo, esto es una de las implicaciones más profundas que tiene la física. Y cuando uno le explica esto a alguien que ha visto física y que le gusta y que estudia, quedan como con los ojos supremamente abiertos. Y dan, este man, que se habrá fumado, ¿cierto? Entonces, pero esto es algo fáctico dentro de la física, esto es un hecho. Así suene terriblemente extraño. Orlando va en esta patineta a una velocidad v y se sigue desplazando. Por lo tanto, Orlando supuestamente mediría otra fuerza diferente sobre esa partícula Q que experimenta el campo eléctrico, ¿cierto? Más sin embargo, uno de los principios más importantes de la física es un principio de invarianza que tiene que ver mucho con la simetría. Dice que la observación es independiente tanto de la velocidad como de la posición del observador. Eso significa que si, por ejemplo, Danilo tiene una posición de forma tal que yo puedo asignarle a Danilo una coordenada X, Y, Z y a Orlando una coordenada X', Y', Z'. Y este es el origen de coordenadas para Danilo y este para Orlando. El origen de coordenadas de Orlando se está moviendo, o sea, no es un origen de coordenadas fijo, ¿cierto? Entonces él se comienza a mover, ese origen de coordenadas se está moviendo a una velocidad v, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, digamos que esto es en un tiempo t, aquí está en un tiempo t,
Y aquí está un tiempo, por ejemplo, t'. Entonces, x' de t', y' de t', z' de t', ¿cierto? Entonces, obviamente, los fenómenos, o por ejemplo, si usted va en una patineta y usted tiene un aparatico que está midiendo, digamos que la temperatura en su casa, ¿usted cree que la temperatura en su casa depende de cómo se esté moviendo usted en la patineta? No, profe. No, profe. ¿O será que cuando uno hace un viaje, uno se va en avión y uno comienza a mirar en internet, bueno, ¿cuál será la temperatura que hay en este momento en Bogotá? Usted la puede ir midiendo desde el avión y la temperatura no va a cambiar. Esa temperatura no depende de quién la esté Supongo. observando, ¿cierto? La temperatura, esa es una variable física, no depende de quién la esté observando. Sencillamente es un fenómeno físico independiente del observador. Más sin embargo, aquí Orlando, cuando está moviendo en la patineta, si él mira esa fuerza, va a estar midiendo lo siguiente. Orlando va a estar midiendo una fuerza que es igual a la carga por la velocidad que lleva él, producto cruz con una inducción magnética. No campo eléctrico, sino inducción magnética. O sea, cuando Orlando se está moviendo, Orlando está viendo que la fuerza está la carga está experimentando una fuerza magnética. Más sin embargo, Danilo, que está estacionario en la posición donde encuentra la carga, lo que Danilo está midiendo es una fuerza eléctrica debido a la estacionariedad de la carga. O sea, está experimentando un campo eléctrico y por lo tanto una fuerza eléctrica. Lo que pasa es que esto tiene aquí un signo menos, porque la velocidad, si usted lo mide desde el punto de vista de Orlando, Orlando ve a la partícula Q como si se estuviera moviendo hacia la izquierda. Orlando está estacionario en el origen O'. Orlando no se está moviendo con respecto a O', ¿cierto? O sea que Orlando, para Orlando, el que se está moviendo es Danilo, ¿sí o no? Que se está moviendo con velocidad menos V. Y para Danilo, el que se está moviendo es Orlando, que está moviendo con velocidad U. Eso se llama una velocidad relativa. ¿Sí o no? Sí, señor. Las Sí, señor. dos son Sí. iguales. Porque la fuerza no puede depender. La fuerza no puede depender del observador. Por lo tanto, si Danilo está midiendo aquí un campo, por ejemplo, Danilo mide aquí un campo eléctrico y Orlando mide aquí un campo magnético. Eso significa que la naturaleza del campo eléctrico y el campo magnético es intercambiable según uno esté moviendo, y eso no es posible. Moraleja: el campo eléctrico y el campo magnético no existen. No son medibles, no son observables, porque no son invariantes ante la posición y la velocidad del observador, y un observador inercial. Obviamente el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí o no? Entonces se pueden calcular dentro de la teoría de las ecuaciones de Maxwell de alguna forma, ¿sí o no? Entonces el campo eléctrico y el campo magnético se pueden calcular. Nosotros ya vimos cómo podemos calcular el campo eléctrico mediante un observable. Entonces, nosotros sabemos que nosotros podemos observar la diferencia de potencial. Y a partir de elegir uno de estos dos potenciales como un potencial de referencia, podemos calcular el campo magnético como el menos gradiente
del potencial, que es un ejercicio que hicimos ayer, bastante sencillo. Entonces, no importa lo que nadie les diga, estas vainas no se pueden observar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede observar en la teoría de la electricidad? Lo que se puede observar son las diferencias de energía potencial. U final menos U inicial. Esto se puede observar, esto está relacionado con la diferencia de potencial. Potencial final menos potencial inicial. Esto sí se puede observar. Entonces, lo que es el campo eléctrico no es otra cosa que una variable dentro de la teoría electromagnética de Maxwell, de Faraday, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo que pasa es que es un campo, es una variable que para nosotros es indispensable, ¿cierto? Porque digamos que nos permite calcular varias cosas, entre ellas pues la fuerza eléctrica, ¿cierto? Y la fuerza eléctrica, si es un observable, ¿sí o no? Entonces usted dice, pero usted puede medir si usted mide la fuerza y la carga es observable también, usted puede medir el campo eléctrico, lo que usted está viendo es la fuerza. Y esa fuerza solo la puede medir como usted dice que la está midiendo, si esta carga está estacionaria. Cuando la carga se está moviendo, realmente lo que nosotros obtenemos es una cosa que se llama la fuerza de Lorentz. Y la fuerza de Lorentz es la fuerza real que experimenta una partícula, que es la carga por el campo eléctrico más la carga por la velocidad que lleva la carga producto cruz con el campo magnético o la densidad o mm, o el campo de inducción magnética allá por ahí. Entonces, si usted mide realmente cuando la carga eléctrica se está moviendo, si usted mide la fuerza, midiendo la fuerza no puede determinar el campo eléctrico. Midiendo la fuerza, lo que usted determina es que la fuerza tiene una contribución de E y una contribución de B. Esto es lo que realmente sucede. Y usted tiene que determinar quién es B y quién es E. Cuando uno, digamos, hace este tipo de experimentos, esto tiene que ver mucho con teoría de la relatividad. Cuando uno hace este tipo de experimentos, lo que uno se da cuenta es que si el campo eléctrico y el campo magnético realmente existen, los dos son exactamente la misma cosa. No los puede distinguir. El campo eléctrico es magnético, el magnético es eléctrico. Intercambian de naturaleza. Y eso uno lo ve claramente cuando, por ejemplo, escribe la ley de Faraday. La ley de Faraday-Lenz. Y dice que el rotacional del campo eléctrico ya no es igual a cero, sino que es igual a la menos derivada del campo de la inducción magnética respecto al tiempo. Y la ley de Ampère-Maxwell Ampère-Maxwell dice que el rotacional de la inducción magnética es igual a mu sub 0 por J más mu sub 0 por epsilon sub 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo. Es decir, un cambio temporal de la inducción genera una rotación en el campo eléctrico y un campo temporal en el campo eléctrico genera es una de las componentes que contribuye a la rotación de la inducción magnética porque la otra es la corriente. Por lo tanto, aquí hay una conexión entre magnetismo y electricidad que implica que si usted cambia el uno por el otro, las ecuaciones no cambian.
los observables siguen siendo los mismos. Esto es una simetría de la naturaleza. Y en esto se fijó Michael Faraday, que realmente Michael Faraday fue algo difícil de entender como ser humano. Era un tipo tan extremadamente brillante que es algo como difícil de explicar. Michael Faraday, sin, digamos, muchos conceptos matemáticos, él se dio cuenta de una cosa. Él dijo, si Ampère dice, porque esto fue inicialmente lo que dijo Ampère, la rotación de la inducción magnética la genera una densidad de corriente, que la semana entrante vamos a ver qué es una densidad de corriente. Por un momento les puedo decir que si ustedes tienen un conductor cilíndrico y por acá va corriente eléctrica, por el conductor, las voy a dejar así porque esto es realmente lo que hace la corriente eléctrica. Los electrones van en varias direcciones y se van chocando, ¿cierto? Por acá hay una corriente eléctrica y esta es un área A. La densidad de corriente es igual a la corriente eléctrica por ese conductor dividido el área por donde está circulando. Entonces, un conductor por donde circula corriente, nosotros vimos que genera un campo magnético que tiene esta forma. O sea, es un campo magnético que así como en el imán, por la regla de la mano derecha, si ustedes colocan el pulgar derecho en dirección de la circulación de la corriente, supongamos que la corriente circula en esta dirección, nosotros ya vemos que la inducción magnética es un vector que rota en la dirección de los dedos de la mano derecha, ¿cierto? Así, este es el pulgar. Mejor no lo dibujo, no soy capaz. Entonces, por lo tanto, esta densidad de corriente genera esta rotación. Michael Faraday dijo que si había una conexión entre corriente y campo magnético, también había una conexión. Si había una conexión entre la electricidad y el campo magnético, había una conexión entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y él comenzó a buscar la conexión. Solamente, ¿cómo supo él que había una conexión? Por la simetría. Porque si electricidad generaba magnetismo, magnetismo también generaba electricidad. Había una simetría, como un espejo. Entonces él dijo, tiene que existir algo tal como que el rotacional de E sea proporcional, ¿cierto?, a la inducción magnética de alguna forma. Lo que él después descubrió era que era proporcional, no a la inducción magnética, sino al flujo. Cuando el flujo cambiaba con el tiempo, cuando el flujo magnético cambiaba con el tiempo, eso es flujo magnético, no eléctrico, sino magnético. Entonces, esta integral que nosotros vimos ayer del campo eléctrico producto punto con el diferencial de línea que determinaba el trabajo, esto era trabajo. Nosotros ayer vimos esto y toda esta semana lo hemos visto, que esto es trabajo, pero si la fuerza es conservativa, el trabajo que realiza una fuerza conservativa a través de una trayectoria cerrada con este integral de línea cero. Pero resulta que cuando hay flujo magnético atravesando la trayectoria, esto ya no es cero, sino que es igual a la derivada del flujo magnético. Si utilizamos el teorema de Stokes, que es algo parecido al teorema de Gauss, transformamos esta integral de línea en una integral sobre una superficie, ahora sí, abierta, ¿cierto? Lástima que Miguel no esté para que escuche esto. Abierta de el rotacional de E, producto punto con el diferencial de área a esa superficie abierta,
que está determinada por gamma. Si esta es la trayectoria por donde fluye este flujo magnético, supongamos que por acá van las líneas de flujo magnético. Y esas líneas están cambiando con el tiempo, no son constantes. Esta trayectoria que yo dibujé acá es la trayectoria gamma sobre la cual voy a calcular esa integral de línea. Y estos son los diferenciales de línea, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice ese teorema de Stokes? Dice básicamente que la integral de línea, supongamos que por aquí hay un campo eléctrico así. Bueno, así no me sirve. Vamos que el campo eléctrico es un campo eléctrico de esta forma. Estas son las líneas de campo eléctrico. Entonces uno tiene que determinar el producto punto entre ese campo eléctrico y los diferenciales de línea sobre la trayectoria. Esa integral de línea del campo eléctrico producto punto de L a través de esa trayectoria gamma es igual a la integral de superficie sobre qué superficie, que ahí es donde va la cosa. La superficie que determina esa trayectoria gamma. Observen que esto es una superficie y es abierta. Y entonces eso sería igual, la integral de línea de punto de L sobre gamma sería igual a la integral sobre esa superficie, con donde este sería el diferencial de área. Un diferencial de área que sigue la regla de la mano derecha, es decir, si usted enrolla los dedos en la dirección que de él está recorriendo la superficie, esto es diferencial de área. Porque el diferencial de área es un vector normal a la superficie, pero en este caso la dirección está determinada por la forma como usted recorre la superficie, utilizando la regla de la mano derecha. Si usted recorre la superficie, usted enrolla sus dedos en la dirección que yo dibujé del diferencial de línea, el pulgar apunta en la dirección del diferencial de área. Por lo tanto, esa integral de línea se convierte en la integral sobre esta superficie. ¿De quién? De este vector de acá, que como ustedes ven también es perpendicular a esa superficie, por lo tanto es perpendicular al campo magnético en rojo. Este es el rotacional del campo magnético, del campo eléctrico. Y esto es la derivada con respecto a t de la integral sobre una superficie abierta, porque como vimos al principio del curso, la integral sobre una superficie cerrada de la inducción magnética siempre es cero, porque lo que entra sale. Está sobre una superficie abierta ¿de quién? De B punto diferencial de área. Por lo tanto, si yo igualo esta integral de acá con esto de acá, me queda que el rotacional, perdón, esto es un menos acá hay un signo menos. Me queda que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Esto fue lo que se llamó la ley de Faraday, primeramente de forma diferencial. Aquí me estoy adelantando un poco a los acontecimientos, pero simplemente les estoy contando esta historia, porque Faraday se dio cuenta de esto, fue por la simetría. Otra forma en la que nosotros podemos ver la simetría, básicamente es lo siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, fuerza es igual a la derivada del momentum con respecto al tiempo. ¿Qué pasa cuando uno invierte? Cuando uno invierte el sentido del tiempo, es decir, si ustedes aquí cambian t por menos t, que es como si se estuvieran devolviendo en el tiempo, entonces
Esto es una reversión del eje del tiempo. ¿Cierto? Entonces, lo que ustedes quieren determinar es si la segunda ley de Newton, esta es la segunda, esta es la segunda ley de Newton. ¿Cierto? Entonces, básicamente, nosotros tenemos esto y cambiamos digamos, la flecha del tiempo, la invertimos. Primero vamos hacia adelante en el tiempo, ahora nos estamos devolviendo en el tiempo. Toda ley que permanezca igual ante este cambio es una ley que tiene una simetría que se llama simetría de invarianza temporal. Entonces esa ley es invariante ante el cambio de la dirección del tiempo. Ese es otro tipo de simetría. Si usted cambia esto acá, entonces básicamente al cambiar t por menos t, también debe cambiar p por menos p. Porque p está asociado con la velocidad. Y la velocidad, cuando usted va hacia adelante en el tiempo en una dirección y cuando se vuelve va en otra. O sea, tiene que cambiar el signo de p también. Por lo tanto, esta ley, cuando usted cambia ese signo, le queda f igual a la derivada de menos p con respecto a menos la derivada de t. O sea, esto es menos el diferencial de p dividido menos el diferencial de t. El menos se va con el menos y esto simplemente queda diferencial de p con respecto a t. Por lo tanto, la segunda ley de Newton es invariante, tiene una invarianza temporal. Y eso es una simetría de la física. Que cuando usted cambia el eje del tiempo, lo cambia de ir hacia adelante, de ir hacia atrás, entonces la segunda ley de Newton permanece invariante. ¿Sí o no? Por ejemplo. Entonces, hay otras cosas que son invariantes, tienen una invarianza temporal, pero también hay cosas que tienen una invarianza traslacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la masa. Invarianza translacional. ¿Sí o no? Usted tiene una masa M en este punto y resulta que usted traslada la masa, digamos, X sub 0 unidades hacia la derecha. Obviamente, si usted traslada la masa no va a cambiar. La masa sigue constante. Y usted a esta masa le puede hacer lo que usted quiera. La masa no va a cambiar. A no ser de que usted se esté moviendo a velocidades cercanas a ¿qué? A la velocidad de la luz. Exactamente. Ahí sí, entonces esa masa es igual a la masa en reposo dividido la raíz de 1, ¿cierto? Menos la velocidad a la que se está moviendo la masa al cuadrado dividido la velocidad de la luz, ¿cierto? Más. Cuando la velocidad de la luz es mucho más grande que la velocidad a la que se está moviendo la masa, digamos, esto aquí sí no es ningún problema, ¿cierto? Entonces, porque eso da cero. O sea que la masa es simplemente la masa en reposo. De lo contrario, no. Bueno, entonces, hay otras cosas que tienen, por ejemplo, invarianza traslacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene una onda que se está propagando. Digamos que usted tiene esta onda que se propaga.
Obviamente esto tiene una invarianza traslacional de forma tal que si se traslada esta onda en esta distancia x sub 0, vuelve a obtener la misma onda, ¿sí o no? Y obviamente matemáticamente uno puede demostrar la invarianza traslacional. ¿Cierto? La invarianza traslacional básicamente es que si usted, digamos que multiplica una t acá por una f de x menos x sub 0, esto es igual a f de x. Eso significa la invarianza traslacional. La invarianza traslacional más conocida en la naturaleza es de lejos la invarianza en un sólido. Les voy a colocar un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, tienen... ¿Alguien ha escuchado hablar de un material que se llama grafeno? No. ¿Qué, profe? Disculpe. Grafeno. No, profe. No, profe. Primo. No, señor. Liliana, usted tampoco. Sí, profe, creo que sí, en el laboratorio de mecánica. Compuesto por, ¿qué? 100% puro, bueno, algo así. Son carbonos Es carbono. que forman un hexágono. Eso es el grafeno. Y este material, digamos, se granjeó el premio Nobel en el 2012. Básicamente, cuando usted coge un lápiz, usted tiene un lápiz, ¿cierto? Tiene un lápiz de grafito, de esos grisecitos, y usted lo coloca sobre una lámina, usted lo estripa sobre un papel, entonces queda como ese grafito, queda como si fuera ya no tridimensional, sino bidimensional, y eso es grafeno. Lo que pasa es que esto tiene unas propiedades, la síntesis de esto y la síntesis de materiales que tienen grafeno tienen unas propiedades bastante interesantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que estos son los átomos de carbono. Y usted, obviamente, lo que usted puede hacer es que puede construir el material del grafeno trasladando los átomos de forma tal que después de cada traslación se va a obtener exactamente lo mismo. Si usted, por ejemplo, coge este átomo y lo traslada vectorialmente, entonces este es un vector A, ¿cierto? Es lo mismo que si usted coge este átomo de acá. A ver, esto sería como algo así, y acá lo traslada vectorialmente. Si usted le suma este mismo vector a cada uno de los átomos que usted tiene acá, entonces usted básicamente está obteniendo otra, lo que llamamos nosotros en estos días, otra celda unidad de grafeno. Esto tiene una invarianza traslacional. Tiene que mirar a ver por cuánto tiene que trasladar cada átomo y en qué dirección para que obtenga otra vez ese hexágono de grafeno. Pero esto tiene una invarianza traslacional. Porque típicamente en los sólidos, supongamos que usted tiene un material en una sola dimensión, ¿cierto? Por ejemplo, una varilla de una sola dimensión. ¿Cómo se ve una varilla en una sola dimensión a nivel nanoscópico? Se ven como unos átomos, ¿cierto? Pues son unos átomos. Y esos átomos, entre ellos, digamos que tienen unos electrones y los electrones se repelen a través del potencial de Coulomb, que el potencial de Coulomb es una gráfica como algo así. Porque es una gráfica de 1 sobre R. Es la energía potencial de Coulomb, ¿cierto? Y digamos que por simplicidad,
En los libros de física del estado sólido, ese potencial de Coulomb se grafica de esta forma. Se grafica como si estos átomos estuvieran aquí como en un pozo de energía potencial. Del cual no pueden salir. Están ahí, no pueden salir de ahí. Porque la energía potencial no los deja. Son estables porque tienen una energía potencial negativa, como hablamos en estos días. Por lo tanto, este sistema que ustedes tienen acá, una de las propiedades más importantes y más trascendentales de este sistema es que el sistema tiene una invarianza traslacional. Es decir, si usted coge a la posición de este átomo y le suma la distancia que hay entre átomo y átomo, obtiene este átomo de acá. Y usted vuelve a sumar esa distancia, obtiene este átomo de acá. Usted le vuelve a sumar esa distancia, obtiene este átomo de acá. Eso es una invarianza traslacional, ¿cierto? Entonces, cada que usted se traslada dentro de este sistema de una dimensión, en A unidades, por ejemplo, usted obtiene un sistema físico idéntico al sistema físico en el que estaba anteriormente. Es una invarianza traslación, esto es una simetría de la naturaleza. Lo mismo, por ejemplo, hay sistemas que tienen invarianza rotacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. Usted tiene, como vimos en estos días, usted tiene acá un protón, tiene acá un electrón. Usted puede rotar este sistema en esta dirección o lo puede rotar en esta dirección y el sistema es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia. Esto obviamente tiene esto tiene que ver mucho con digamos, una cuestión de mecánica cuántica. Una cuestión de mecánica cuántica y es que los electrones también tienen momento angular. Pero este electrón que está ahí no tiene momento angular. El momento angular de este electrón es L igual a 0. ¿Cierto? El átomo de Bohr, que eso es una cosa que nosotros no hicimos como para yo no complicar ahí la cosa más de lo necesario. El átomo de Bohr es un átomo, el modelo de Bohr es un modelo que predice que el momento angular L es igual a N, que es la órbita del átomo por una constante fundamental que es H barra, que se llama la constante de Planck. Y esto realmente está mal. ¿Cierto? Entonces, básicamente, que la fórmula sería, según la ecuación de Schrödinger, que es de la mecánica cuántica, el momento angular de ese electrón tendría que ser n-1 por h bar. O sea que cuando estamos en la primera órbita, n vale 1 y l vale 0, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación correcta. Entonces, por eso es que este sistema tiene invarianza rotacional, porque si eso tuviera momentum angular, L, y usted lo rota en diferentes direcciones, entonces eso ya no tiene, eso rompe la invarianza. El hecho de que usted tenga momento angular, eso rompe la invarianza rotacional que tiene este sistema. No es lo mismo si usted lo gira en dirección de las manecillas del reloj o en dirección contra las manecillas del reloj. Pero así como esta tiene una invarianza rotacional, ¿cierto? Y eso tiene que ver con ¿qué? Con que la energía de este sistema, cuando tiene momento angular, la energía es una función de L. Por lo tanto, no va a tener la misma energía si este sistema rota en dirección izquierda o derecha. O sea, manecillas de reloj contra las manecillas del reloj. Entonces, la invarianza rotacional también es otra simetría de la naturaleza. Todas esas son simetrías que nosotros podemos explotar para estudiar la física, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esas son simetrías. Acá nosotros no hemos hablado simplemente de geometría. No hemos hecho, por ejemplo, ninguna mención en particular.
a la física todavía. Entonces, por ejemplo, en química, yo creo que en ingeniería química no, pero en química debe haber una materia, no sé si es en química inorgánica, puede ser, en donde enseñan esto más o menos por encima, ¿cierto? La teoría de grupos. ¿Y eso es por qué? Porque las moléculas químicas tienen una determinada simetría. Y los sólidos también. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver una cosa. Ahora, si nosotros tenemos este cuadrado, vamos a examinar este cuadrado. Nosotros ya sabemos que si rotamos este cuadrado 90 grados, obtenemos el mismo exacto cuadrado si esto es un cuadrado del lado L. O sea que ahí estamos hablando de la simetría, de la simetría geométrica, ¿cierto? Vamos a hablar de una simetría física. Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros colocamos aquí, por ejemplo, una carga puntual más Q, menos Q, más Q y menos Q? Si yo roto ese cuadrado 90 grados, vamos a rotarlo. Roten ese cuadrado 90 grados y ustedes se darán cuenta que les da como algo así. Obviamente, geométricamente les da la misma figura, pero físicamente no. Físicamente, cuando usted rota ese cuadrado, le va a dar acá ya una carga menos Q, una carga más Q, ¿cierto? O sea, esta carga pasa acá, esta pasa acá, esta pasa acá y esta pasa acá, ¿cierto? Cuando usted lo rota 90 grados. Entonces esta ya sería menos Q y esta sería más Q. Si ustedes quieren colocarle nombres a esto, le pueden colocar, por ejemplo, esta sería Q1 y por lo tanto ahora esta es Q1 cuando usted lo rota 90 grados, ¿cierto? Esta sería, por ejemplo, Q2. Ahora esta de acá es Q2. Esta sería, por ejemplo, Q3. Ahora esta es Q3. Y esta sería Q4. Ahora esta de acá es Q4. Eso es lo que pasa cuando usted lo rota 90 grados. Para usted volver a obtener exactamente, digamos que el mismo sistema físico, suponiendo que los ejes de referencia son estos de acá. Este es Y, X, Y y X. Usted lo tiene que rotar ¿cuánto? ¿Cuánto lo tiene que rotar para obtener el mismo sistema físico? Se rota 3 veces, ¿no, profe? No, 2, 180 grados. 90 grados. Y usted vuelve a rotar esto, 180 grados, entonces ahora vuelve a obtener el mismo sistema físico. Así las cargas queden, digamos, originalmente en otro lugar, pero van a seguir siendo del mismo signo y positivo, ¿cierto? Y de la misma magnitud, perdón. Ahora, si usted tuviera, por ejemplo, este sistema, esta es Q, 2Q, 3Q y 4Q. Para usted obtener el mismo, para usted tener una simetría, ¿cuál es el ángulo al que usted tiene que rotar esto? 360. Exactamente, 360. Entonces, estas configuraciones, por ejemplo, moleculares, tienen esas simetrías, ¿cierto? Entonces, y eso, eso lo estudian mucho los químicos. Estas se llaman simetrías de grupos de punto, point group symmetries. Se estudia mucho en química inorgánica y en fisicoquímica.
point group symmetries. Entonces, para nosotros en el estudio de la física, como ustedes pueden ver, es tan importante las simetrías desde la invarianza temporal, invarianza rotacional, invarianza traslacional, ¿cierto? Todo eso es muy importante. Y lo podemos aplicar ampliamente en el electromagnetismo, o sea, no solo aquí en la química, por ejemplo, en la química. Lo que pasa con la química es que la química ha descubierto que las propiedades de una molécula tienen que ver mucho con su grupo de simetría. Entonces, por ejemplo, todas las moléculas que al rotarse 120 grados vuelven, digamos, tienen una simetría alrededor de 120 grados, cada que usted la rota 120 grados, obtienen la misma molécula. Entonces, los químicos se han dado cuenta que esas moléculas tienen las mismas propiedades o tienen propiedades similares. Entonces, clasificar las moléculas en química según su grupo de simetría es muy importante. Una de las típicas con las que uno comienza es, por ejemplo, el metano. Ese es un hidrógeno, este es un carbono, ¿cierto? Aquí obviamente en el carbono yo voy a dibujar el eje X positivo y el negativo, el eje Y positivo y el eje Y negativo, este es el eje Z. Y por debajo de este plano XY que yo acabo de dibujar acá, en ese carbono, por debajo, digamos que este es el plano XY, dibujemos el plano XY, un poquito. Hay 3 hidrógenos, cada uno a 120 grados el uno del otro, en una rotación alrededor del eje Z. Entonces, bueno. Entonces aquí iría, por ejemplo, un hidrógeno. Si usted rota ese hidrógeno o esa línea que une el carbono y el hidrógeno 120 grados por acá, iría otro hidrógeno por debajo. Y si usted rota estos 120 grados, por acá iría otro hidrógeno. Entonces, obviamente esto es difícil de dibujar. La más fácil de dibujar esto es usted decir que esto es HC y que hay 3 hidrógenos por acá y este es el metano. Pero para, digamos, ser más precisos geométricamente, esto es a 120 grados acá. Eso significa que si usted coge y rota esta molécula, cada 120 grados tiene usted una simetría. Vuelve a obtener la misma molécula. ¿Qué pasa si usted cambia un hidrógeno acá por otra cosa, por ejemplo, por un oxígeno no, por un nitrógeno? Se rompe esa simetría. Y cuando usted rompe una simetría en física, cambian las propiedades dramáticamente. Aquí se rompe la simetría de invarianza rotacional que tiene esta molécula cada 120 grados. ¿Eso está claro, sí o no? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Esto es más o menos sencillo, ¿cierto? Relativamente, profe. Esta es una forma en la que los químicos clasifican las moléculas que es supremamente importante. Muy importante porque hay cientos de moléculas en el mundo y uno las puede clasificar mediante teoría de grupos. Eso uno más o menos puede saber una nueva molécula. Si qué grupo tiene una nueva molécula, a qué grupo pertenece, con eso uno puede determinar cuáles son las posibles propiedades que tenga. Entonces esto es muy útil. Ahora, en el estudio del electromagnetismo, la simetría
digamos que cobra una importancia particular cuando nosotros estudiamos la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss y la simetría. Nosotros estudiamos la ley de Gauss y la simetría. Y nosotros enunciamos la ley de Gauss como el flujo eléctrico igual a la integral doble sobre S del campo eléctrico producto punto con el diferencial de área y que esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esto ya está cobrando, digamos, una importancia superlativa. Acá la simetría. Ahora, la simetría en este caso tiene que ver con el campo eléctrico. Entonces, las líneas del campo eléctrico deben de ser tal que sean constantes en la superficie S, que tiene un diferencial de área A. Así nosotros explotamos la simetría del campo eléctrico para que la solución de esta integral sea muy fácil. Eso, por ejemplo, para simetría esférica. Para simetría esférica. A ver. Teníamos una carga puntual por acá. Y vimos que esa carga puntual irradiaba líneas de campo eléctrico de esta forma. De forma tal que si yo encerraba esa carga puntual con una superficie esférica, en los puntos de la superficie, las líneas de campo tenían una magnitud constante. O sea, las líneas de campo acá sobre la superficie tenían una magnitud constante y la dirección también, porque todas iban en dirección radial a R. Entonces, eso, digamos, explotar esa forma que tienen las líneas de campo de esa carga puntual nos permitía sacar a E de la integral, ¿cierto? También, como ahorita decía Danilo, por ejemplo, en el caso de un aislante, nosotros teníamos un aislante con forma esférica. Tenemos ese aislante con forma esférica. Y obviamente, adentro del aislante nosotros teníamos líneas de campo que aunque no eran constantes, dependiendo de la densidad volumétrica, sí iban en dirección radial, pero eran constantes sobre una superficie interna que nosotros dibujábamos, ¿cierto? Una esfera dentro de esa esfera. Por lo tanto, podíamos explotar la simetría esférica también. Porque dentro de esta esfera gaussiana interna, en los puntos sobre la superficie gaussiana, también las líneas de campo eran de magnitud constante. Y por fuera esto se comportaba como una carga puntual, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo dibujo una superficie gaussiana externa, también sobre los puntos de la superficie gaussiana, todos estos campos eran constantes en magnitud y en dirección.
iban en la misma dirección según las coordenadas esféricas, ¿cierto? No según las cartesianas, obviamente, según las esféricas, iban en dirección a R. Entonces, nosotros queremos explotar esa simetría para poder hacer los cálculos más sencillos. Si el campo eléctrico en ese caso era constante, es básicamente que yo podía decir que el flujo eléctrico era igual a la integral doble sobre S del campo eléctrico producto punto el diferencial de área. Pero como ustedes bien saben, el diferencial de área es un vector que es perpendicular a la superficie, el diferencial de área para radio constante. O sea, esto sería diferencial de área para radio constante como vimos en clase. Por lo tanto, el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de área en la superficie donde yo estoy integrando es positivo, ¿cierto? Ahí, entonces esto se convierte en la integral doble de la magnitud de E por la magnitud del diferencial de área para radio constante por el coseno de teta. Pero teta, como estos son paralelos, coseno de teta es 1, ¿cierto? Por lo tanto, esto es la integral doble de E por el diferencial de área para radio constante, pero como E es constante sobre la superficie cerrada, lo saco de la integral y me queda la integral doble sobre S del diferencial de área para radio constante, que es R cuadrado seno de teta por d phi, ¿cierto? R cuadrado es constante en la superficie, obviamente, porque es una esfera, y en la superficie de la esfera el radio siempre es el mismo. O sea que esto es E por R al cuadrado por la integral de 0 a 2pi por d phi por la integral de 0 a pi de seno de teta y esto es igual a 4pi R al cuadrado por el campo eléctrico igual a Q encerrada sobre epsilon sub 0 y de acá obviamente haciendo ese análisis de simetría sacamos una forma sencilla para calcular el campo eléctrico dada la carga encerrada, sea la que sea. Puede ser una carga encerrada de una distribución no uniforme, como vimos en estos días, no importa, ¿cierto? Lo podemos hacer así. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, que ustedes tengan una distribución de carga no uniforme, en todo este volumen. ¿Cierto? Entonces esa carga ahí, esa carga va a ser igual a, si la densidad es no uniforme, sería igual a la integral triple sobre todo el volumen de ρ de R por el diferencial de volumen. Pero como es una esfera, el diferencial de volumen es R cuadrado de R, seno de teta por d phi. Pero ρ solo depende de la distancia del origen de la distribución de esférica a cualquier punto, ¿cierto? Dentro de la distribución, esto sería la integral triple. Entonces, por lo menos esta integral la podemos separar porque ρ solamente depende de R. O sea que esto queda como la integral de 0 a 2pi por diferencial de phi, la integral de 0 a pi de seno de teta y la integral de 0 al radio de la distribución de R al cuadrado ρ de R por dr. Ya sabemos que esta integral de acá da 4pi. Por lo tanto, esa carga que estamos buscando es simplemente 4pi por la integral de 0 a R de R cuadrado ρ de R por dr. Y una vez uno tiene esto, dado ρ de R, y si lo tiene que separar en regiones, como vimos, lo separa en regiones, reemplaza acá, y como ya aquí tenemos la simetría, ya hemos explotado la simetría para poder solucionar esa integral doble, pues simplemente de ahí calculamos el campo eléctrico y problema solucionado. Por ejemplo, en el caso, nosotros podemos contemplar un caso
en el que aquí en el origen colocamos una carga puntual más Q. Entonces, por lo tanto, la carga encerrada va a ser igual a esa Q minúscula más esa Q distribuida sobre todo el volumen, ¿cierto? O sea, va a ser Q minúscula más 4pi integral de 0 a R, R cuadrado rho de R por dr. Y esto simplemente lo reemplazamos acá donde ya hemos explotado la simetría. Entonces observen que la simetría juega un papel supremamente importante para resolver estos problemas. La ley de Gauss no tiene sentido aplicarla si no hay simetría. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos la ley de Gauss en ausencia de simetría, la solución de esta integral se vuelve punto menos que imposible. Es una integral supremamente difícil de calcular si uno no tiene simetría. Esa integral es fácil de calcular cuando hay simetría, si no, no. Ahora, ¿cuál es la importancia de escoger un sistema de coordenadas apropiado según la simetría? Que el sistema de coordenadas tiene que estar acorde con la superficie para que cuando usted saca el campo eléctrico de la integral debido a la simetría, lo que le quede acá sobre esa superficie sea el diferencial de área en un sistema de coordenadas que describan esta superficie. Pero es importante la selección del sistema de coordenadas cuando hay simetría. Y hay muchos tipos de simetría. Hay simetría esférica, cilíndrica, hiperboidal, parabólica esférica, parabólica elíptica. Hay muchos tipos de simetría. Hay simetría, por ejemplo, un tipo de simetría que se utiliza mucho en cursos avanzados de electrodinámica. Se llama la simetría bipolar, ¿cierto? Que es para describir un dipolo eléctrico. Está la simetría, por ejemplo, esférica achatada. Está la simetría esférica alargada. Hay todo tipo de coordenadas que ustedes se quieren imaginar, ¿cierto? Eso obviamente solo lo ven los físicos y los matemáticos, pero en algún momento puede que les sea útil a alguna persona, por lo menos, saber que existe. Bueno. Entonces, ahora volvamos al caso de la simetría cilíndrica. Entonces, para el caso de la simetría cilíndrica, obviamente nosotros, ¿qué es lo que queremos? Nosotros tenemos un cilindro. Y para el caso del cilindro es más fácil detectar las diferentes caras que tiene un cilindro que para el caso de la esfera. Como les expliqué, para el caso de la esfera tiene caras para radio constante, teta constante y phi constante. Esas no son tan fáciles de ver. Entonces, por ejemplo, esta es la cara superior de un cilindro. Esta es la tapa superior, por decirlo así. Esta de acá sería, por ejemplo, la tapa o la cara inferior de un cilindro. Y el resto sería la superficie como el rollo, como si fuera un rollo de papel higiénico. Entonces, la parte del rollo de papel higiénico es esta de acá. O sea, la superficie per se del cilindro. Todo esto, ¿cierto? Creo que se ve mejor si le quitamos esos círculos, ¿cierto? Entonces, básicamente, que si yo quiero calcular esa integral doble de E punto de A
sobre esta superficie cerrada es igual a la integral doble sobre S1, o digamos sobre la cara, sobre S superior, por ejemplo, de E punto de A. Vamos a escribir en los colores que les acabamos de hacer. Vamos a hacer una cosa. Escribamos esta integral. Digamos que la integral sobre todo el cilindro, como dibujamos el cilindro en verde, entonces es la integral doble sobre toda la superficie de E punto diferencial de área. Y porque esto es igual entonces a la integral sobre la tapa amarilla. O sea, sería la integral doble sobre una superficie abierta, porque ya queda abierto, ¿cierto? Esto aquí ya es una superficie completamente abierta. De punto DA, pero, ojo con esto, pero ese diferencial de área en esa cara, que esta sería como la cara superior del cilindro, es un diferencial de área, como nosotros vimos, tiene que ser un diferencial de área para alguna variable constante, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a dibujar acá un eje de coordenadas. Y le vamos a colocar el centro acá. Entonces esto, por ejemplo, puede ser el eje Y. Esto acá el eje Z. Entonces en la tapa amarilla, ojo, en la tapa amarilla, ese diferencial de área, ¿qué variable es constante en la tapa amarilla? ¿Quién me dice? X y Y. No, porque X y Y acá, dentro de esta Ah, circunferencia. Z, Z, perdón, profe. Exactamente, muy bien. Z. Ahora, vamos a integrar. Entonces, ahora integramos sobre la tapa morada. Más la integral doble sobre la cara inferior de E punto de A. En la cara inferior morada, ese es un diferencial de área para qué constante. Vuelve a ser para Z, ¿no, profe? Sí, exactamente. Para Z constante. Muy bien, linda. Y ahora más, nos queda una última integral, que es la integral sobre la superficie del cilindro que yo la dibujé en rojo. Más la integral doble sobre ese cilindro de E punto diferencial de área. Ese diferencial de área sobre esa superficie es para qué variable constante. Para X y Y. No. Y ahí es donde va lo importante del origen del sistema de coordenadas. ¿Qué variable sería constante sobre la superficie de un cilindro? Piensen en un rollo del papel higiénico, que es un cilindro. ¿Qué variable es constante ahí en esa superficie? La longitud. ¿Cómo, Orlando? ¿Me repite, por favor? Ya, poniéndolo del lado que es un papel higiénico sería el tamaño, ¿no? Porque puede ir deduciéndose. Pero el tamaño no es una coordenada, Orlando, es una propiedad, no es una coordenada. Ah, lo sé.
Si usted, por ejemplo, tuviera un cilindro acá, usted tiene este cilindro. Usted coge, ¿usted ya ve una expresión gráfica o no? Sí, profe. Usted coge y corta ese cilindro, lo intersecta con un plano. Cuando usted intersecta un cilindro con un plano, ¿cómo es la forma del área transversal? ¿Cómo es la forma de la intersección entre un cilindro y un plano? Si el plano corta el cilindro así de manera ortogonal. Círculo. Exactamente. Entonces sería la Z. De nuevo. Entonces, esta región de intersección entre el plano sería una circunferencia que, como esto es un cilindro, esa circunferencia es exactamente igual a esta cara de acá, ¿cierto? Y es igual a esta cara de acá. Y si yo vuelvo a cortar esto con otro plano, el área transversal de la intersección sigue siendo una circunferencia, ¿cierto? Que es igual a las otras. Por donde yo corte el cilindro me da una circunferencia. Entonces, ¿cuál será la variable que es constante sobre la superficie del cilindro? Z. Z no es constante. ¿Cómo va a ser Z constante? Si el cilindro, la cara del cilindro es toda esta por acá. Todo esto es la superficie del cilindro. Esto. Ahí va variando Z. X y Y. No, X y Y, tanto X como Y varían. Pero tienes razón en una cosa, Mariana. Esto está como en un plano XY, ¿cierto? Sí, señor. Pero la variable que es constante en la superficie del cilindro sí depende de X y de Y. Pero no es ni X ni Y, es otra cosa. ¿Qué es constante acá para ustedes? Piensen en el corte, piensen en el corte. Podría haber sido una actividad con eso. Como El radio, profe. muy bien, el radio del cilindro. Central. Ujú. Entonces, el radio del cilindro es constante en toda la superficie. Por lo tanto, este diferencial de área acá es ¿para qué constante? DR. Para DR, no, para radio constante, ¿cierto? Sí, profe. Así es que es conveniente siempre que vamos entonces a analizar un problema que tiene determinada simetría. Entonces, lo primero que hay que hacer, que eso fue con la pregunta que yo comencé, lo primero que hay que hacer es escoger el sistema de ¿qué? De coordenadas. Muy bien, Mariana, el sistema de coordenadas, coordenadas cilíndricas. X, las coordenadas cilíndricas son polares para una altura Z, ¿cierto? O sea que básicamente es lo mismo que nosotros tener acá, por ejemplo. Nosotros acá podemos tener
en este eje Y y en este eje X. Cada uno de esos cortes es como un plano XY, como ustedes lo pudieron ver, a una altura Z particular. ¿Sí o no? ¿Sí entiende lo que les estoy diciendo? O más bien me hago entender. Sí, Sí, señor. profe. Sí, Cada señor. uno, cada uno de estos cortes de circunferencia es un círculo en el plano XY para una altura Z determinada. Esto puede ser, por ejemplo, Z0, Z1, Z2. Entonces, lo más lógico es que cuando uno vaya a plantear las ecuaciones para coordenadas cilíndricas, es que sean las coordenadas polares, que son el radio del cilindro por el coseno de teta para X, el radio del cilindro por el seno de teta para Y simplemente una tercera variable en coordenadas cilíndricas que sea Z igual a Z. Por lo tanto, el vector posición en cilíndrica sería R coseno de teta en AX más R seno de teta en AY más Z en AZ. Tarea para las dos. Me la envían por a la 1:50, tarea. Para que cosechen para el 15% del segundo corte. Hallar los factores de escala para coordenadas cilíndricas. Listo. Y a partir de los factores de escala, hallar el diferencial de volumen, el diferencial de área para radio constante, diferencial de área para z constante y diferencial de área para teta constante. Bueno, este teta, cambiémoslo por phi, que se utiliza más en coordenadas, porque es que ese teta es el ángulo que forma, en esféricas es el ángulo que forma el radio con el eje z. En cambio, phi sí es el ángulo del plano XY. Entonces cambiamos ese por phi. Entonces esto es para phi constante. Quiero que tengan esto listo. Quiero que tengan esto listo para las 2 de la tarde. Para que trabajen lo que tienen que trabajar cada día. Recuerden, cada día son 4 horas, entonces trabajen 8. Y adicional a esto, quiero que investiguen qué es un cable coaxial y cuál es la geometría de un cable coaxial. ¿Cómo funciona un cable coaxial? Listo. Y nos vemos a las 2, jovencitos. Las bonificaciones, las notas que les envié ayer, casi todas tienen bonificaciones. Perdón, casi ninguna. La única que tiene bonificación es Mariana. Entonces, que tienen 5. La nota del primer corte para el 15%. Y todavía está pendiente la nota del 20%. El resto todavía no tiene la bonificación. Bueno, a Orlando ya se la puse, se la acabé de poner. ¿Quiere ver cuánto tiene Orlando o no? Sí, profe. El primer corte lo tiene en 4.5, el 15%. Estamos pendientes del 20%, listo. Ah, listo, profe. Entonces, ahorita apenas se acabe la clase de las 4. Entonces, se queda Liliana, Darcy, Orlando y Linda. Y entonces vamos a revisar los trabajos del primer corte.
Ya ahorita me pongo a terminar la digitación para el trabajo del segundo corte y tienen 48 horas. Y el trabajo para el tercer corte no les voy a evaluar magnetismo. Simplemente les voy a evaluar capacitancia y resistencia eléctrica. Les van a hacer resolver un circuito eléctrico y reducir un circuito de capacitores. Supremamente fácil. La tienen para el tercer corte. Entonces Profe, está más difícil ahora en el segundo corte. ¿Qué hubo? Orlando. ahora, profe, para ver si nos podía regalar las clases de ayer. Ah, bueno, entonces ahorita las columnas descargadas. Ahorita las descargo y las subo. Listo. Listo, Recuerden lo que les dije sobre qué deberían ir trabajando. El problema de desafío, o perdón, el problema práctico del capítulo 22 y el problema práctico del capítulo 23. Listo. Si tienen preguntas, me avisan. Entonces, listo, profe. entonces necesito hablar un momentico con Mariana, por favor, y con Eric. Entonces me esperan un segundo, ya regreso. Sí, señor.